Gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío. Vamos, oremos en esta mañana. Gracias, Dios, por ser tan fiel con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque hoy empezamos, Dios mío, el primer domingo de este año, Padre, y tú has sido fiel, Señor. Tú has estado con nosotros, Padre. Cerca de ti, Señor, queremos estar, Padre. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? ¿A dónde más iríamos sin tu presencia, Padre? Porque solo en ti encontramos el descanso y la satisfacción de nuestra vida, Señor. Solo en ti, Padre Celestial, está la alegría de nuestro corazón, Señor. Y en esta mañana te damos gracias, Padre. Sé tú moviéndote, Señor, en este lugar, Dios mío, en la atmósfera de esta casa, Señor. Y que, Padre Celestial, nosotros seamos conscientes de tu presencia, de la importancia de estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjalo así. Hoy vamos a estar hablando acerca de conscientes de la importancia del altar. Conscientes de la importancia del altar. Diga conmigo, altar. Conscientes de la importancia del altar. Y quiero que abras la Biblia conmigo. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Y vamos a estar leyendo esta base bíblica en la versión Reina Valera. Y de ahí vamos a desglosar el desarrollo de este mensaje. Primer libro de los Tesalonicenses dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Diga conmigo, santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Quiero que lo leamos otra vez. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y hoy quiero que hablemos de santidad. Hoy quiero que hablemos de el altar. Quiero que, empezando este tiempo de consagración, este es el primer domingo en esta serie de consagraciones, la consagración personal. También estamos empezando el año, también estamos empezando el mes de enero. Quiero que mientras empezamos esto, seamos plenamente conscientes de la importancia de edificar el altar en nuestra vida y de buscar la santidad durante todo este año 2024. ¿Y qué es el altar? El altar es el lugar de encuentro. ¿De qué? El altar es el lugar de encuentro, es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios, es el lugar donde entregamos nuestra vida completa a Dios. Ya no traemos cosas, ya no traemos especias, ya no traemos animales como se hacía en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, con el tabernáculo, con el templo. En vez de eso traemos alabanza, en vez de eso traemos nuestro corazón en separación de lo pecaminoso y nuestro cuerpo en completa santidad. Amén. Siguiente, por favor. Abraham fue un hombre que caracterizó su vida por varios aspectos. Y algo que caracterizaba la vida de Abraham, que lo vemos en Génesis capítulo 12 y capítulo 13, estos dos capítulos, es que Abraham era un hombre que construía altares al Señor. Era un hombre de oración, era un hombre de entrega, era un hombre que reconocía la importancia del Señor en sus decisiones. Hasta en 4 ocasiones vemos a través de esos dos capítulos cómo Abraham levanta altares. Y hoy vamos a hablar de altares que se levantan. Dile a la persona que está a tu lado: altares que se levantan. Altares que se levantan. Y hoy vamos a hablar de altares que se levantan.
Y vamos a hablar de Abraham. Hasta en 4 ocasiones Abraham levantó altares, o ya había adorado donde ya los había él levantado. El primero lo vemos en el capítulo 12, libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7. El Señor se le aparece a Abraham y le dice esta promesa que hemos escuchado mucho: a tu descendencia daré esta tierra. Y al escuchar esto, Abraham levanta, edifica en ese lugar un altar al Señor. Al recibir esa promesa de bendición sobre su descendencia y sobre la tierra que él iba a habitar, sobre Canaán. El segundo altar lo encontramos ahí mismo, un versículo más adelante, en el versículo 8. Abraham levanta otro altar, se traslada hacia el monte del oriente de Betel, planta su tienda, edifica un altar al Señor e invoca su nombre. Abraham se traslada, va al monte de Betel, al oriente de este monte, y edifica un altar al Señor, invoca el nombre del Señor. El tercero lo encontramos en el capítulo 13, versículos 3 y 4, cuando Abraham vuelve de sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Ahí Abraham va al lugar donde había estado antes, invoca al Señor y vuelve a edificar un altar. Y el último lo encontramos en el versículo 18, capítulo 13, versículo 18, donde Abraham muda su tienda, habita en el encimar de Manré, que está en Hebrón, y allí edifica un altar al Señor. Edifica altar al Señor. Hoy vamos a hablar de edificar mi altar. Y amados, como podemos ver, si analizamos más de cerca estos dos capítulos, el contexto que los rodea, podemos darnos cuenta de que Abraham, a cada lugar nuevo que él llegaba, edificaba un altar. A cada lugar nuevo que Abraham llegaba, edificaba un altar. O si ya había estado en ese lugar antes, adoraba en el lugar donde había él edificado el altar anteriormente. Esto nos habla, así como Abraham lo hizo en su tiempo, antes de la ley, antes de Cristo, antes de los profetas, antes de que aún hubiera existido Israel. Antes de eso, Abraham edificó los altares. Y así como Abraham lo hizo en su tiempo, nosotros también debemos edificar nuestros altares. Nosotros debemos buscar fervientemente la presencia del Señor, hacerlo el centro de nuestra vida, y que en medio de nuestras muchas actividades, en medio del paso de los días, de los meses, de los años, nosotros busquemos la presencia del Señor y apartemos un tiempo especialmente para Él. Abraham era un hombre rico, era un hombre poderoso, era un hombre que tenía gran influencia, poder adquisitivo. Si usted estudia la historia de Abraham, se va a dar cuenta de que Abraham era un hombre muy bendecido. El libro de el Génesis nos habla que Abraham tenía muchas propiedades, ganado, trabajo, a sus hombres, bienes, recursos, personas que le servían, mensajeros, servidores. Abraham era un hombre poderoso, era un hombre que era jefe de una casa, ¿sí? Pero eso no impidió que él constantemente hiciera un espacio para buscar a Dios. Eso no impidió, eso no fue un impedimento, no lo tuvo como menos importante edificar el altar, el encuentro con el Señor. Siguiente. Y mira qué interesante esto. La Biblia nos explica que los altares eran construidos con piedras. ¿Con qué? Con un montón de piedras. No se exigía que fueran piedras labradas, talladas o con un diseño en especial. No, piedras normales, algo que podían hacer todas las personas, algo que podían hacer aquellos que no tenían el conocimiento
la destreza en el diseño, en la labración de las piedras, ¿sí? Esto nos habla de algo. Nosotros no es necesario, que tengamos un título de pastor, de predicador, de profeta, de evangelista para buscar al Señor. No es necesario que tú seas el pastor de una congregación, que seas un líder para edificar tu altar. No es necesario que tú tengas un título, que tú tengas una distinción, un conocimiento, que tengas parte en el altar, en lo que se hace para edificar tu altar. Es algo que todos pueden hacer. Es algo que todos deben hacer. Porque si amamos a Dios y anhelamos su presencia, buscamos su encuentro, o sea, edificamos nuestro altar. El altar lo podían hacer todas las personas. El altar era algo que estaba disponible para todos. Ahora, construir un altar tomaba tiempo, no era fácil. Tal vez en los versículos de la palabra del Génesis, del Pentateuco, vemos que una persona edificó un altar y nosotros pensamos que fue algo fácil. No, edificó un altar es como si hiciera un almuerzo, una comida, algo fácil, sencillo, sin mucha complicación. Pero no era así. Si usted busca el contexto, se adentra un poco más en la historia, se va a dar cuenta de que era algo que llevaba trabajo, algo que llevaba esfuerzo, porque se tenían que buscar las piedras. Algo también que aprendemos de los altares es que se tenían que buscar las piedras. O sea, la persona que quería construir un altar debía salir del lugar donde residía, donde moraba, a ir a buscar las piedras. Tenía que buscar las piedras. No era algo sencillo. Esto nos habla de que tú y yo tenemos también que buscar las piedras. Amén. Tenemos que buscar las piedras, tenemos que hacer el esfuerzo. Nadie dijo que tener una relación íntima con el Señor era fácil, era sencillo, era algo como un versículo se pasa de página. No, es algo que tiene su esfuerzo, es algo que tiene tiempo. Y así como la persona tenía que salir de su casa, tal vez al río, al monte, a la montaña, a la vereda, al camino para buscar las piedras, tú tienes que salir de tu comodidad para ir al encuentro con el Señor. No puedes esperar que el altar ya esté construido. Tú lo tienes que hacer, lo tienes que edificar. Tienes que ir a buscar las piedras. Tienes que apartar el momento con el Señor. Tienes que decirle no a algunas cosas. Tienes que poner hábitos. Más adelante vamos a hablar de los hábitos. Pero es algo que a ti te tiene que tomar esfuerzo. Y no solamente era algo esforzado, sino era algo que tomaba tiempo. Edificar un altar tomaba tiempo, ya que la persona que quería hacerlo debía desplazarse constantemente. Pregunto, ¿cuánto pesa una piedra? Depende del tamaño. Muy grande, muy pesada, ¿sí? La persona tenía que desplazarse. No era que se iba a traer todas las piedras de un solo. Eso que nos habla, tiempo, esfuerzo. Las personas tenían que desplazarse constantemente, pedir ayuda para edificar un altar, porque es algo pesado, es algo que tiene su esfuerzo, es algo que te va a hacer sacar sudor, esfuerzo. Edificar un altar, además de esfuerzo, lleva tiempo, tomaba esfuerzo y tiempo, porque se debían cargar las piedras. Las piedras no flotan, no están en el aire, no las encontramos como si fuera los mosquitos que están en el aire. No, había que cargarlas en la espalda y llevarlas al sitio del altar. Había que cargarlas, había que llevarlas. Si tú vives o si esa persona vivía en una montaña, tenía que subir el sendero de la montaña con 2, 3 piedras, lo que aguantara, y volver a bajarlo para volver a subir, porque eso tomaba tiempo y eso tomaba
esfuerzo, llevarlas al lugar y, ojo, acomodarlas para que no se cayeran. ¿Sí? El altar era algo que llevaba tiempo y esfuerzo. Tenías que acomodarlas, porque si se caía, el sacrificio que tú ibas a poner en la parte superior no iba a prenderse, se iba a caer, iba a estar todo en el piso. Tenías que acomodarla. O sea, tienes también que ser creativo. Tenías tú que tener un diseño. Las piedras más grandes abajo y después las vas subiendo. O sea, era algo que no era fácil. No fue fácil para las personas que lo hicieron, y para nosotros tampoco va a ser fácil ir al encuentro con el Señor. Tienes que bajar y buscar las piedras, tienes que acomodarlas, tienes que preparar el altar. Y a pesar de todo eso, volvemos a nuestro personaje, Abraham. Para Abraham, a pesar de todo esto, edificar el altar era algo sumamente importante. Era algo esencial en su vida. Era algo que no podía pasarse por alto. No importando el lugar donde llegaba, si tal vez iba por una semana, por unos días, por unos meses, iba a hacer unas jornadas como lo hizo en el Negev. No importando el lugar donde iba a ir Abraham, él iba a edificar el altar. Y ya dijimos que edificar un altar no es nada fácil. O sea, imagínenselo. Imaginen a Abraham, un señor mayor, edificando un altar en cada lugar que él pisaba, porque él entendía lo importante que es el encuentro. Dios nos habla a nosotros, la iglesia del siglo XXI, de ir, tomar las piedras e ir al encuentro con el Señor. Es algo que nos va a tomar esfuerzo. Dios nos habla, no importa en qué trabajo estés, edifica el altar allí. No importa la ciudad donde estés, edifica el altar allí. No importa si ya no vives con tus padres, si ya no vives con tus hermanos, edifica el altar allí. No importa si te fuiste a Betel, a Negev, no importa, edifica el altar. No importa tus ocupaciones, si fuiste simplemente como Abraham para hacer un trabajo o fuiste para un viaje, edifica el altar allí. Debemos edificar nuestro altar y apartar tiempo para buscarlo diariamente. Y esto debe ser constante y permanente en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Tal vez un altar para Abraham fue más difícil porque las piedras estaban más lejos. Él estaba más retirado de la playa, de la costa, de la montaña, del monte. Entonces fue un poco más difícil, o fue un poco más difícil porque eran más pesadas, eran más rústicas, más silvestres. Pero a Abraham no le importó si edificó el altar. A donde tú vayas, tú tienes que edificar el altar. Tú eres la imagen de Dios a donde tú vayas, a las plataformas a las que tú vayas. Siguiente. Y así como en el altar traemos nuestra vida, también hacemos morir el orgullo, la vanidad, los deseos pasajeros. Así como el animal que la persona iba a traer no podía tener ninguna falta, hoy Cristo, que es el Cordero perfecto de Dios, ya fue sacrificado una vez y para siempre. Fue entregado en un altar no hecho con manos de hombres, sino en un sacrificio eterno. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12. Es un versículo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta porción, este mensaje. Y dice Hebreos 9 del 11 al 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice el versículo 24 más adelante de Hebreos: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Cristo
nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. ¿Cuántos dicen amén? Mas Cristo, siendo Él el más amplio y perfecto tabernáculo, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no hecho por mano de hombres, ni Él derramando sangre de machos cabríos, sino su propia sangre. Y entró Cristo y nos perfeccionó, nos justificó y nos lavó con su sangre preciosa. Es Cristo el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Ya hubo un sacrificio y su nombre es Cristo Jesús. Una vez y para siempre, ya Él entró en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ya Él entró, rompió el velo y ahora tenemos acceso libre ante su presencia, porque Él es el sacrificio perfecto. No por la sangre ya de un animal, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso Cristo es nuestro Cordero. Cristo es nuestro más perfecto y amplio sacrificio. Gracias a Cristo tenemos acceso libre de venir al altar y presentarnos ahora en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no hace falta la muerte física de un animal, traer una especie, porque hemos sido sacrificados juntamente con Cristo. ¿Qué está pidiendo Él de nosotros? Nuestro corazón. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive el pecado, ya no vive mi orgullo, mis deseos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo como la vida pasada, ya no vivo como antes vivía, porque Él me ha perfeccionado, justificado, perdonado y lavado. Este es el año del nuevo nacimiento, 2024, año del nuevo nacimiento. Todas las cosas son hechas nuevas, pero para que sean hechas nuevas primero tienen que morir. Para ser antes Dios algo, tienes que morir con Cristo, tienes que crucificarte en la cruz con Él. Crucifica todo lo que te aparta de Él, para que nazca lo nuevo, para que llegues completamente al altar. Año del nuevo nacimiento. Y el altar nos hace recordar el amor del Padre, que envió a su Hijo Jesús para que fuera sacrificado y darnos entrada libre a su presencia. Siguiente, por favor. Pero también Dios nos hace un llamado a la santidad. ¿A qué? A la santidad. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tristemente, muchas personas usan este texto para lastimar a otros. Muchas veces algunos cristianos han usado el tema de la santidad para señalar, para justificarse a ellos mismos. Lo han usado para causar dolor, tristeza en el corazón de alguien más. Se ha usado el tema de la santidad no como corresponde, se ha usado para señalar a los demás. Pero este verso está diciendo una verdad grande, una verdad que se cumple, una verdad a la cual nosotros nos tenemos que aferrar. Y es que sin santidad no podremos ver la gloria del Señor. Sin santidad no podremos ver lo nuevo que Él tiene para nosotros. No es un verso para señalar, es un verso de restauración. Para muchos la santidad es un tema acusador, pero la Biblia nos señala que es un tema libertador, de libertad, de comunión, de relación con el Padre.
¿Cuál es la importancia de la santidad? ¿Por qué la iglesia del siglo XXI debe ser una iglesia santa? Primeramente, escúchame, porque servimos a un Dios santo. ¿A un Dios qué? A un Dios santo. Y Dios no habita en templos sucios, sino en templos santos. Óyeme, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los templos? Nosotros, templos del Espíritu Santo. Dios no habita en templos sucios, no habita, su presencia no se manifiesta en templos sucios. Por eso la Biblia nos recalca en varias historias, personajes bíblicos, en varios pasajes, la importancia de vivir en santidad. La santidad es vivir una vida apartada del pecado para vivir cerca de Dios. Y si estudiamos la palabra, vemos que todos los hombres grandes de la Biblia, incluido Abraham, fueron hombres que apartaron sus vidas para agradar a Dios. Y Dios los respaldó en gran manera. Dios caminó con ellos, Dios estuvo con ellos, no por mérito de ellos, no porque eran los mejores, porque fueron personas que también pecaron, personas que desobedecieron, personas que dudaron, personas que no hicieron lo que Dios esperaba de ellos, no por mérito de ellos, por gracia, porque Dios extiende su amor a aquellos que buscan una vida que les agrade. A pesar de los errores que tenían Abraham, David, Moisés, Elías, Dios estuvo con ellos, porque ellos tuvieron un nuevo nacimiento y buscaron la santidad con el Señor. Es que, hermano, por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, jamás, téngalo por seguro, jamás podremos llegar a ser santos. Es imposible, nuestra fuerza de voluntad no alcanza, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, necesitamos al Espíritu Santo. No lo vamos a poder hacer nosotros solos. Hay una parte que la hacemos nosotros y hay una parte que la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te acompaña, te da la fuerza para vencer, pero eres tú quien toma la decisión de no pecar. No la va a tomar el Espíritu Santo, aló. El Espíritu Santo no va a tomar la decisión de no pecar en ti. Eres tú mismo quien va a tomar la decisión. Hasta ahí empieza tu parte por decir no. Eres tú quien toma la decisión de decirle no a la tentación cuando llega. Eres tú quien decide alejarse de lo malo. Eres tú. No es el Espíritu Santo. Él te da las fuerzas, pero finalmente es tu decisión construir o no construir el altar al Señor. Si hay algo, si te estás dando cuenta de algo que te está alejando del Señor, córtalo. Hermano, si esa aplicación que tienes descargada te lleva a pecar, desinstálala. Si esa música te está influyendo mal, déjala de escuchar, no la reproduzcas. Si ves que hacer ese hábito tal vez para ti es inofensivo, te está corrompiendo tus valores, déjalo de hacer. Vi un reel hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unos meses, que me gustó mucho. Lo relacionaban con la palabra pornografía y dice: Jesús no te va a salvar de ver pornografía, ya Él lo hizo hace 2000 años. Eres tú quien decide no hacerlo. Y lo podemos aplicar con todos los pecados. Eres tú quien decide no hacerlo. Jesús ya te salvó de la mentira, ya te salvó del pecado, lo hizo hace 2000 años. Ahí empieza tu parte, ahí empieza tu compromiso con el altar, ahí empiezas tú a poner una piedra encima de la otra. Este día que le dije no a esto, puse otra piedra. Al día siguiente le puse otra piedra porque le volví a decir que no al pecado. Él no va a venir a salvarte, eres tú quien toma la decisión. Iglesia, hemos estado confundidos. Nuestro primer llamado en la vida cristiana es a vivir en santidad con Dios. Hemos estado confundidos muchos años.
Nuestro primer llamado no es ser profetas, no es ser pastores, no es ser pianistas, no es ser bateristas que tomen una cámara, que den una clase, que sirvan. Nuestro primer llamado es a vivir en santidad con el Señor. Y hemos estado confundidos y le hemos restado importancia. Tu primer llamado es decirle no al pecado. ¿Para qué? Aló, ¿para qué? Pregunto, ¿para qué quieres hablar en lenguas? ¿Para qué quieres profetizar? ¿Para qué quieres tener unción de milagros sin santidad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser ungido? ¿Quieres ser usado? ¿Para qué quieres que Dios te eleve, te ascienda si no eres santo? Si no estás edificando el altar en lo íntimo. ¿Para qué quiero que Dios me sane si con esa sanidad yo me voy a apartar de Él? Me muero y me pierdo. Todo empieza por edificar mi altar. Abraham no edificaba el altar a la vista de todo el mundo en el centro de la ciudad. Él se apartaba al monte, a la orilla del río, al valle, a la montaña donde se encontraba, y edificaba el altar solo. Porque lo que haces en la intimidad se muestra en lo público. ¿Para qué quieres todos los dones de la iglesia? ¿Para qué quieres si no eres santo? Lo que Dios demanda de ti es santidad. Siguiente, por favor. Mira esto. Dios dejó a David solo por el pecado. Dios no iba a compartir el pecado escondido de David. Y Dios no va a compartir tu pecado escondido. No lo va a compartir. No va a ser cómplice. No va a ser esa persona que cuando te ve haciendo lo malo se calla y no te corrige. Dios apenas se dio cuenta de lo que había hecho David, lo abandonó. Abandonó a David hasta que él se arrepintió por completo. David oraba, lloraba en la presencia del Señor para que el Señor no le quitara al Espíritu Santo. Porque Dios no va a compartir nuestro pecado escondido. Es que, iglesia, Dios no usa a los que no le pertenecen. Dios no usa a los que no le pertenecen. Y Dios no va a pasar por alto el pecado. No pasó nada, todo sigue normal. No, Dios no va a pasar por alto el pecado que estás haciendo. Y esto no es algo que está para unos pocos, no es algo que está simplemente para los pastores, no es algo que está simplemente para los líderes, no es un requerimiento para algunos pocos, no, es un requerimiento para todos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Sin santidad, volvemos al libro de Hebreos, no vas a tener el respaldo de Dios. Tu primer llamado de este año 2024 es a la santidad. Cuando se habla de pecado, se mira a los más grandes: adulterio, muerte, fornicación, asesinato, a los más grandes pecados que verdaderamente la sociedad ahora sí está criticando. Pero ¿qué hay de la envidia? ¿Qué hay de los celos? ¿Esos no entran? ¿Qué hay de las murmuraciones? ¿Qué hay de la crítica? En la iglesia hay muchos cristianos con un celo ministerial. Son celosos, envidiosos de que Dios bendiga y use a otros hermanos. Y le hacen la vida imposible para desmeritarlo, para cortar el respaldo que Dios le ha dado a esa persona. Hermano, escúchame, así como le dijo Jesús a Pedro cuando Juan iba a caminar con él, Pedro sale y dice: ¿y este qué? ¿Este qué? Preguntó Pedro. Y le dijo Jesús: ¿qué a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, no te salgas del camino. Y Dios te está diciendo: si estoy usando a este hermano, ¿qué a ti? Sígueme tú y no te salgas del camino. ¿Qué a ti? Si yo quiero que él sea usado, si yo quiero que él sea respaldado, ¿qué a ti?
¿Qué contigo? Sigue tu camino, no te apartes de mí. Hay muchos cristianos que le están haciendo la vida imposible simplemente por ser usados, por envidia, por celos. Esos pecados sí ya no entran. No, entran los grandes, eso también entra. Dios no va a respaldar tu pecado. Dios no va a respaldar eso que haces tratando de dividir a los hermanos, tratando de hacer de que haya pleitos en la iglesia. Que a ti, sígueme tú y no te apartes del camino. Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho todas las cosas que nosotros vemos, ya Dios te había escogido para tu primer llamado. Y tu primer llamado es la santidad, para una vida intachable delante de Él. Fuimos escogidos por Dios para ser santos ante su presencia. Aunque no estemos en el éxito, en la cumbre de nuestra vida, tenemos algo maravilloso, y es que Dios nos escogió. Aún antes de abrir los ojos a este mundo, ya Dios nos había escogido. Los verdaderos santos no son los que están colgados en las paredes, no son los que tienen sus estatuas. Los verdaderos santos son aquellos que viven según la voluntad de Dios. Amén. Son los verdaderos. Iglesia, antes, ojo, antes de que seas grande, sé santo. Antes de que seas grande, sé santo. Antes de que seas ascendido, sé santo. Antes de que vayas por las naciones, sé santo. Antes de que Dios te use, sé santo. Antes de que entres a la tierra a la tierra prometida y recibas Canaán, sé santo. Antes de que Dios te dé a esa persona por la cual has estado orando, antes de que Dios te lleve a esa ciudad a la que tú quieres ir, sé santo. Antes de que seas grande, busca al Señor. Dios nos dice: si me quieres, si me anhelas y quieres que esté contigo, sé santo. Sé santo. Siguiente, por favor. Rápidamente, tengo 7 hábitos que nos van a ayudar a llevar esta vida consagrada con el Señor, no solamente en enero por este mes, sino en todo el año. Primero, una vida de oración. Tú debes ser una persona que ore más que lo hacía el año pasado. No solamente ores en tiempos de necesidad, ora en todo tiempo. Porque si amas a Dios y estás agradecido con lo que Él ha hecho, reconócelo en tu intimidad. Una vida de oración se refiere a cada día sentir la necesidad, el deseo, el gozo, el gran poder que viene de hablar con el Padre, ¿sí? Número 2, ten fe en Dios. Al saber de que Dios está a cargo, así como lo dice la canción, de lo que vendrá, tú tienes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control. Porque tú eres Jehová Nisi, mi estandarte, mi roca. Si no confías, si no tienes fe, obviamente no vas a orar. Pero si confías, tu relación con Dios se va a afianzar. 3, meditar en la palabra. Examínala, léala, piensa lo que ella dice. La meditación es como verse en un espejo, es ver lo que está viendo Dios en ti. No es ver bajo tu perspectiva, es ver bajo la perspectiva de Dios. Número 4, obedecer a Dios. La forma más sabia de vivir es obedeciéndolo y dejando las consecuencias en sus manos. No te preocupes por las consecuencias. Al que sirve a Dios y le ama por completo, Dios bendice. No importa la situación que tú estés pasando, déjale las consecuencias a Dios. No pienses en lo que va a venir si buscas al Señor. Búscalo, que Él arregla tu situación. Él mueve caminos. Número 5, depender del Espíritu Santo. Tienes que rendir tu vida
a la presencia residente del Espíritu Santo. Porque tú y yo somos templo, ya lo dijimos, Dios no mora en templos sucios. ¿Qué es eso? Corazones pecaminosos. Tú eres morada del Espíritu Santo y Él te ha facultado, te ha llamado, ha respaldado lo que has hecho. Pero debes cuidar tu templo, así como estoy vestido yo con esta camisa. Dice el libro de Ezequiel que blancas sean tus vestiduras. Por eso debes depender y ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. 6, dar a Dios y a otros, porque cuando das, Dios te bendice y aumenta tu fe. Número 7, perdonar. Sé que es difícil, es complicado perdonar, y más cuando uno ha apoyado a una persona, la ha acompañado, le ha dado tiempo, corazón, dinero, la ha escuchado, pero al final esa persona lo traiciona a uno. Es difícil, pero tenemos que perdonar. No es algo que vas a hacer de la noche a la que vas a hacer de un día para otro. No, es algo que va a llevar su tiempo tú con el Señor, mientras vas edificando y no dejando que el fuego del altar se apague. Hay que hacerlo todos los días. Siguiente, recordemos el pasaje con el que empezamos esta charla. Dice el libro de Tesalonicenses: pero Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha la santificación, desecha a Dios y al Espíritu Santo. Dios te ha llamado a ti a vivir una vida en santidad. El que quiere vivir una vida cristiana sin santidad, desecha a Dios, desecha al Espíritu Santo. No quiere decir que lleves una vida perfecta, que nunca vas a pecar en un futuro, pero sí que lleves una vida que se rinde por completo a Dios. Dile al Señor: Señor, muéstrame cuál es esa área, cuál es esa persona, qué es eso que me está alejando de ti, cuál es esa área que yo debo mejorar. ¿Será que lo que estoy haciendo, por el camino que estoy yo caminando, es el correcto o no? Habla con el Señor. No vas a poder tú disfrutar de la plenitud de tu vida, de nuestra vida, si no entregamos nuestros corazones a Dios. Entonces, edifica tu altar. Sal de tu comodidad, ve al río y busca tus piedras. Busca tus piedras. Pon tu mayor esfuerzo, dedica tiempo. Sal y busca todo lo necesario para el altar. Saca un tiempo con el Señor. Vive una vida que le agrade, porque cuando la presencia de Dios está en ti, eres mejor hijo, mejor esposo, mejor padre, mejor estudiante, mejor trabajador, mejor cristiano. Por eso ve, sal y busca tus piedras, construye tu altar. Hazlo en tu intimidad. No lo hagas para que te vean. No lo hagas simplemente por los domingos. Hazlo todos los días. Si Dios te lleva para una plataforma, para una ciudad, construye tu altar allí. No dejes que esa relación se quede aquí, sino que la presencia de Dios, esa presencia perfecta, vaya contigo. Él te está diciendo: si me quieres, si me anhelas, si quieres que esté contigo, debes ser santo. Si quieres que te acompañe y te respalde este año 2024, tienes que ser santo. Si estás apartado del Señor, reconcíliate con Él. Ya Cristo, como lo aprendimos, rompió el velo que nos impedía el paso a su presencia. Ya solo hubo un único y perfecto sacrificio que nos da acceso al Padre. Hay que ir al encuentro con el Señor. ¿Para qué quieres alcanzar al mundo si pierdes tu alma? ¿Para qué quieres tener todo si no eres santo? Si no estás viviendo una vida que le agrade al Señor. En el altar lo conocimos. En el altar conocimos al Señor y en el altar nos quedamos. Hay una canción la cual vamos a ministrar, me encanta, porque dice:
que no nos queremos ir de los brazos de papá. Porque cuando tú conoces al Señor en el altar, allí te quedas. Cuando verdaderamente conoces al Señor en ese encuentro, en ese nuevo nacimiento, no te vas a querer ir. Dice la canción: no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabra para mí. Solo Dios tiene la palabra que necesitas. Solo Dios tiene la respuesta que estás buscando. Solo Dios tiene la petición, la persona por la cual estás orando. Por eso busca al Señor. Quiero que nos pongamos de pie, que me acompañen en este momento los pastores. Vamos a empezar a adorar al Señor.